No sabía empezar. Entonces, el proyecto común tiene que ver con una racionalización, algo que hemos pensado que le podemos solucionar el proyecto a una persona en particular. Bueno, pero eso es una dimensión del proyecto. También hay otra cuestión. Ese mismo proyecto también nosotros transmitimos emociones. No solo estamos hablando de la dimensión de las emociones que implica la gestión de un proyecto familiar. No, estamos hablando de que cuando nosotros hablamos de negocios, transmitimos y expresamos emociones. Esas emociones pueden tener que ver con la alegría, con, con la satisfacción de eh, un, con la satisfacción de un deseo, puede ser un deseo explícito, puede ser un deseo no, no- un deseo implícito, es decir, cuando nosotros manifestamos que nos duele, nos preocupa lo que le pasa a una sociedad, a un cliente. Es decir, transmitimos algo que podemos decir que es- tiene que ver con el corazón y que se vincula con el servicio que nosotros estamos prestando. Entonces, hay una dimensión en esa idea de negocio que formuló o formularon quienes llevaron o gestionaron la fundación de un proyecto, que muchas veces es un proyecto unipersonal, que tiene que ver con, podemos decir, con el cerebro, la cabeza, la mente, pero también tiene que ver con el corazón, con las emociones, con, con, con el torrente sanguíneo, que se dice habitualmente, pero además de este proyecto, tiene que ver con valores. Nosotros cada vez que llevamos adelante un proyecto, estamos sustentando valores. Y el valores puede ser, por ejemplo, la vida sana, por ejemplo, puede ser la vida, la vida en familia, una vida de diferente naturaleza que nosotros estamos llevando adelante y que este es el trípode o la trilogía con la que se constituye un proyecto, con la mente, con el corazón y con el alma que expresa nuestro proyecto. Bueno, esto es lo que han formado los fundadores, o él o la fundadora. Es ahora, eso es lo que dio origen y que ahora nosotros tenemos que llevarlo hasta un estadio que tiene que ver con la profesionalización, porque esta es la idea de negocio, pero hemos ido trabajando que además de la idea de negocio, además del proyecto de negocio, nosotros tenemos que garantizar un proyecto empresario, un, un proyecto corporativo que pueda sostener el negocio, porque hemos visto que muchas veces hemos visto que los proyectos corporativos, hemos visto que los proyectos corporativos tienen una buena idea de negocio, pero fracasan porque no podemos encontrar una vía de solución, no podemos encontrar una vía de solución a esa viabilidad corporativa, a esa viabilidad empresarial. Y en esa dimensión también hemos identificado entre los problemas que nosotros podemos enfrentar la viabilidad del proyecto de negocios que gestiona una familia.
Todo lo que hemos trabajado a lo largo de estos encuentros y hemos ido gestionando diferentes temáticas. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer para llevar nuestro proyecto desde la fundación a la profesionalización? Me comentaron anteriormente que casi la mayoría habían entrado en una etapa, o casi de la mayoría de los proyectos que ustedes protagonizan o llevan adelante, están en una etapa cercana a la sucesión, a la, y que estaban buscando ciertos niveles de profesionalización. Bueno, vamos a tratar de encontrarles una, una viabilidad en esta etapa. Y vamos a ir repasando estos roles, pero digamos, el fundador, la visión, tiene esa, tiene esa trilogía que nosotros hemos dado en llamar es, eh, alma, corazón y mente. Las tres son importantes. A veces, cuando hablamos de la misión, estamos hablando de estas tres situaciones. La visión, que es una propuesta que le hacemos a la sociedad, a una comunidad, expresa quizás un poco más de valores, pero la propuesta de negocios incluye un producto o servicio, un bien o servicio, incluye una cobertura geográfica e incluye por supuesto, con un grupo de clientes al cual nosotros nos vamos a orientar y también y fundamentalmente incluye una propuesta de negocios. Los dos extremos de esa propuesta de negocios son o somos Coca o somos Manaos, o somos Ferruccio Sopelsa o somos Lomoro. Es decir, son modelos de negocio que funcionan. Lo que tenemos que tener claro, y en esta etapa muchas veces el fundador lo hace desde identificar, desde darse cuenta de un determinado negocio que él ejecuta con cierta, no, con muchísima pasión. Entonces ahí empieza a aparecer todo esto que nosotros decíamos del corazón, pero bien empieza a aparecer en la dimensión propia del proyecto, es decir, que la mente, alma, corazón y mente empieza a mezclarse en nuestra gestión corporativa, en nuestra gestión organizacional del proyecto, y que lo ejecuta con cierta eh, con una dosis de esfuerzo y una dosis de dedicación que es muy importante. Ahí es donde, como habíamos mencionado, empieza a aparecer esta, esta intención, esta, esta voluntad, esta de desarrollar tareas, de atender a alguien, y empiezan a empezar los primeros esbozos de empezar a dividir los trabajos y empezar a encontrar una forma de sincronizar todas esas tareas que vamos realizando, y esa sincronización o esa coordinación o esa integración de tareas da origen a las primeras elementos que podemos decir como de centralización, de buscar entender o tener en un centro una toma de decisiones para garantizar
que las diferentes tareas que están siendo realizadas en diferentes partes del proyecto se, se conjuguen para que tengan, bueno, y muchas veces esta parte se caracteriza, se distingue, se diferencia por por el enorme, extraordinario y descomunal compromiso que tiene, eh, que tiene los fundadores. Ahora, muy bien, yo digo, si ustedes, yo voy a tratar de hacer, ¿cuáles son los principales conflictos o cuáles fueron los primarios problemas que ustedes lograron identificar en esta etapa en los proyectos de los cuales están protagonizando? ¿Qué me cuentan? ¿Cuáles creen que son esos desafíos más relevantes que se dan en esta etapa? A ver quién, Joana, Clara, Gino, ¿quién se anima a contarme cuáles son esos desafíos que suelen presentarse en esa etapa? Silvana, también, ¿qué me dicen? Cuáles son los inconvenientes que tenemos? Y por ejemplo, uno de los desafíos que tiene que ver con esta transición de la que mencionabas, tiene que ver con la idea del sueldo para el dueño, que no sé si Ujú, otros compartirán eso, pero es ujú, muy difícil que el fundador de la empresa, o al menos en mi experiencia personal, ujú. tenga la noción de un sueldo y la importancia que tiene que tenga un sueldo más allá de los beneficios que genere la empresa. Claro, suele haber ahí una confusión y es decir, porque acá está muy bueno lo que has planteado, porque acá hay cuestiones que son diferentes. Y en la lógica en esta etapa empieza hay una cierta confusión no solo en términos de roles, sino en términos de procesos organizacionales o de identificación de lo que podemos decir de los costos. Eh, ¿Y por qué? Y porque vamos a dar un ejemplo. eh, Supongamos que nosotros utilizamos el comedor de la casa. Supongamos que nosotros usamos un galpón. O supongamos que nosotros utilizamos una empresa, un espacio físico o un vehículo de la familia. Eh, y como no nos implica una erogación puntual, diaria y permanente de recursos, no lo consideramos un costo. Pero en esos también está el tiempo que le lleva a una persona a dedicar a un proyecto. Entonces, a veces es importante en todas las etapas, pero en esta es muy importante, porque después, si no, a veces los problemas se heredan, eh, hacer una correcta discriminación de los elementos que componen el costo y yo diría también la forma en la que se establecen los precios dentro de una empresa. Porque si no, empezamos a tener. Pero este suele ser uno de los problemas que tiene la etapa del fundador. Ventajas o de la fundación. La visión del negocio es muy importante. Si no entendemos a qué nos dedicamos, qué es lo que queremos hacer y cómo se pueden satisfacer las necesidades, difícilmente haya negocio, difícilmente haya una oportunidad para la familia y mucho menos una fuente de ingresos. Mucho menos. Entonces, en esa etapa, pero pero empiezan a aparecer los primeros problemas que tienen que ver con la centralización,
que piensa a ver con la falta de delegación, con la falta de especialización. Hay una cabeza que lo hace todo y hay una cabeza que concentra muchas más funciones de las que muchas veces el proyecto aconseja o que la persona puede llevar adelante. Y en eso empiezan, entonces, hay éxito por un lado, pero también hay una limitación por el otro. Empieza esto que nosotros decíamos, que había un pequeño esbozo en términos de la división de tareas, empieza a darse y empieza a darse en la práctica. Hay escasos niveles de capacitación, hay escasos niveles en los que la persona eh, se dedica a explicarle, porque tiene un rol fundamental en la relación con el entorno. El, el fundador normalmente, no hay única forma, es el que tiene la relación con los clientes, es el que decide cómo se asignan los recursos, es el que tiene, como así se dice vulgarmente, la lapicera, la lapicera para decidir cuándo se firma un cheque o ahora digamos, cuándo se utiliza la transferencia o se hace una transferencia, se utiliza una determinada billetera para asignar o dotar de recursos o para tomar una determinada necesidad. Entonces, esa segunda etapa está caracterizada por un crecimiento, es decir, empezamos a aumentar la cantidad de clientes que tenemos, empezamos a tener los primeros elementos claros de división de tareas y de una necesidad de hablarlo casi todo con el fundador o la fundadora. Es decir, su, el crecimiento está basado, está cimentado, se funda en un- una clara identificación de las tareas, de lo que necesitan los clientes y un inicio de una división de las tareas y un aumento de la necesidad de la centralización. Es decir, un centro que todo lo ve, un centro que todo puede. Perdón, acá estoy leyendo la falta de organización por parte de los dueños y quizás de las pautas. Acá Silvana dice, hola, buenas tardes. Mis problemáticas hoy en las empresas familiares son el liderazgo, la falta de organización por parte de los dueños y la falta quizás de pautas claras, eh, pautas y delegar. Claro, ahí hay algunos de los problemas, es decir, esto es muchas veces cuando hablamos del liderazgo, quizás es un liderazgo que tiene que ver con hacer crecer el negocio, pero no la organización, no la empresa. Eh, Exactamente, y no se forman líderes. Vamos a tratar de hoy de entender un poquito a qué nos referimos con el liderazgo, porque muchas veces lo que ha ido pasando es que se han ido desvirtuando los términos el liderazgo, como es alguien, y se ha ido, se ha ido naturalizando. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de liderazgo, y es del proyecto que nosotros encarnamos junto con Gabriela, con Jorge y con Luis, cuando vamos desarrollando eh, escuelas de liderazgo, formas de liderazgo, eh, en primera instancia y las primeras visiones acerca del liderazgo tienen que ver con
con que las primeras, es que los líderes tienen ciertos rasgos, ciertas características. Eh, si bien es cierto, es decir, todos vamos a, y vamos a seguir sosteniendo que el liderazgo es una tarea de construcción y de formación, y no es que hay alguno que ha nacido para mandar y otros han nacido para obedecer. Son roles que se van enriqueciendo a lo largo del tiempo. Pero muchas veces lo que vamos a ver es un líder que tiene ciertos rasgos, pero además que hace ciertas cosas. No solo de rasgos, sino de cosas. Al final vamos a, para que la organización sea profesional, ese liderazgo tiene que ir creciendo y mutando hacia formas más enriquecidas de liderazgo y de conducción, que vamos a ver cuáles son esas formas son esas formas de liderazgo y de conducción. Pero ahora, en esta etapa, lo que hace el líder es, o- es tratar de dividir y centralizar. Dividir tareas y concentra y centraliza en una mano, en en una sola persona. Eso es lo que habitualmente, es lo que habitualmente ocurre en nuestras organizaciones. Es una evolución de ese inicio fundacional hacia un crecimiento desordenado que no está vinculado el crecimiento corporativo con el crecimiento del negocio. Muchas veces el crecimiento del negocio tiene un desempeño mucho más importante que el crecimiento del proyecto vinculado a cómo la familia se va incorporando. Hay una tercera etapa que es cuando los hijos se incorporan al, a la, al negocio familiar. Y yo digo, pregunto, y me gustaría que dialoguemos, cuando se incorpora la familia, o perdón, los hijos al negocio, ¿eso aumenta o disminuye la complejidad? ¿Qué me dicen? Es más fácil o más difícil cuando los hijos se incorporan? ¿Qué me dicen? No, es mucho más complejo. Sin duda que aumenta la complejidad. ¿Por qué? Porque de un equilibrio que se logra en términos de cómo se distribuyen los trabajos y cómo se coordinan las tareas, se rompe ese equilibrio. Hay que volver a construir y volver a lograr que las cosas funcionen. Que quizás los hijos o las hijas se incorporen a la familia, pero aumenta esa complejidad. Quizás una etapa, así como habíamos venido marcando, que la primera etapa era identificar con qué queremos, qué está insatisfecho en el mercado y cómo podemos satisfacerlo, transmitir emoción, pasión en lo que hacemos. En la segunda etapa, hacer crecer el negocio y a veces ese hacer crecer, crece el negocio, pero no crece, no acompaña en la organización. En esta etapa es lo vital, lo fundamental, lo que hace distinto este proyecto a a otras organizaciones, es la transmisión de valores. Por ejemplo, la transmisión de valores, uh, es muy importante darle importancia a esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros eh, conducimos un vehículo y trasladamos gente,
Lo que estamos haciendo no es solo trasladar gente, sino haciéndole más fácil la vida, acercando a las familias, haciendo la vida, esa transmisión de valores. Eso es porque a veces el, el- la herramienta o el vehículo a través del cual se conducen esas necesidades o se satisfacen necesidades va cambiando en el tiempo. Pero ese valor no, que es acercar la gente, hacerle la vida más fácil, satisfacer deseos ocultos, mejorar la calidad de alimentación. Digo, ese valor es uno de los más importantes tareas que tiene un fundador a la hora de incorporación de los hijos. No es solamente, que sí es importante, pero no es solamente a qué hora se levanta una persiana o se baja. Muchas veces cuando se incorporan empiezan a tomarse otros roles y esos roles a veces no se transmite correctamente esos valores y esos por eso se vuelven tan traumáticos. Bueno, esta tercera etapa está vinculada perdón, bien. Y si la llegada de los nietos disminuye y aumenta la complejidad. Entonces, ¿estamos construyendo una organización más fácil, más sencilla o más compleja? ¿Qué me dicen? Claramente estamos construyendo una organización más compleja. Pero te hago una pregunta. En el Ujú. caso de que haga un protocolo de familia, que suele ser en el paso de la segunda a la tercera generación, ¿eso no lo hace más fácil? Debe ser lo más fácil y es una herramienta para trabajar con eso y ahí lo vamos a desarrollar. El protocolo lo que hace, establece básicamente reglas de juego. Eso es lo que hace el protocolo. Buscar que la familia, que la incorporación, y vamos a ver en qué sentido, qué es lo que debe hacer un protocolo, porque muchas veces se copian protocolos, pero ¿cuál sería vamos a, vamos a ver cuál se debería hacer? Uno de los temas y de los que planteó Clara tiene que ver con el tema de la remuneración. Es uno de los temas, pero no es el único. No es el único. Siempre recordando que hay un tema que debe ser fundamental en la gestión de una empresa familiar, que es la pensar en el modelo de negocio y pensar en el largo plazo. Y cuando decimos que una empresa forma parte o la propietaria de una empresa es una familia, estamos diciendo que es la familia la que debe tomar decisiones que tienen que ver con el largo plazo, con los sectores de negocios. Entonces, la transmisión de valores, que es un elemento o un elemento central, tiene que tener claramente una una formación o un aporte para que ese proceso de identificar el largo plazo se simplifique. La llegada de los nietos incorpora porque empieza a hacer falta una diferenciación entre la familia y la propiedad, la familia y la empresa. Recordemos que acá el ADN de los problemas es la vinculación entre familia, propiedad y empresa, porque empieza a confundirse esa situación al no haber reglas de juego que normalmente deben estar expresadas a través de un protocolo. Entonces, la evaluación, entonces, lo que tenemos que empezar a trabajar y tenemos que empezar a, a- a gestionar
es la profesionalización, y la profesionalización en materia de recursos humanos va, está vinculada a la evaluación del desempeño. No es solamente, porque ¿cómo evaluamos si un proyecto funciona o no? ¿Cómo hacemos para darnos en cuenta si la empresa va por el va por el buen camino todos los meses o no? ¿Es fácil pagar es sencillo pagar el 931 todos los meses? ¿Qué me dicen? ¿Fácil pagar los sueldos? Bueno, cualquiera que ha gestionado un proyecto organizacional entiende y afirma y jura que no, que es midiendo la gestión, como dice Silvana. Claramente, hay una evaluación que se hace mes a mes. ¿Por qué? Y porque sabemos, a fin de mes tenemos que pagar sueldo, tenemos que pagar proveedores, sabemos si nuestro ciclo de pago está vinculado con nuestro ciclo de cobranza, porque tenemos que establecer, tenemos indicadores, aunque sean intuitivos, de, de que el negocio funcione y funciona bien. Ahora, que el negocio funcione bien no quiere decir que la apreciación del trabajo individual sea correcta. ¿Por qué? Y porque pueden pasar muchas cosas. Primero, que haya un proceso de subsidio de algunos roles fundamentales que se desempeñan en la organización, de algunos puestos, al resto. Es decir, porque se promedie por debajo, hacia abajo. Es decir, entonces trabajamos sobre una falsa igualación, es decir, todo igual. O empezamos a establecer diferenciaciones artificiales, es decir, yo le pago en función de lo que necesitan cada uno, cada integrante de la familia. Eso no está basado en el desempeño, está basado en- está basado en necesidades externas, está basado en necesidades externas está basado en necesidades externas al proyecto. Entonces, la profesionalización implica establecer evaluación de desempeño. Implica establecer procesos formativos y un proceso de reconocimiento que tiene que ver con la remuneración. A ver, ¿cómo sería el proceso? Nosotros, a lo largo de la gestión de la empresa, hemos identificado un negocio. Ese negocio, por supuesto, que tiene clientes y tiene competencias. Hemos identificado procesos, es decir, tenemos que hacer ciertas actividades, como puede ser en una panadería, que compras, transformación, ventas. Hemos agrupado las tareas en ciertas áreas y esas áreas se llenan de actividad mediante procedimiento. Los procesos cortan esas áreas que nosotros y vinculan un área con otra. Esas grandes áreas tienen un conjunto de tareas que nosotros denominamos como puestos. Para evaluar esos puestos, tenemos que establecer indicadores de desempeño. Es decir, ¿cómo sabemos si a un chico le fue bien o mal en la escuela? Por las notas. Es decir, establecemos una expectativa de resultado para poder evaluar un puesto de trabajo. Claramente, también tenemos que establecer expectativas. Y de los miembros de la familia, también. Para eso es el proceso de formación, para dotar a los empleados o a las personas, pueden ser familiares o no, de los recursos o los conocimientos necesarios para que tengan un desempeño acorde a las expectativas. Si está por encima, ese es un muy buen desempeño. Si está por debajo, es un desempeño deficiente. Y esto se expresa en términos del reconocimiento monetario que una persona tiene en una determinada organización. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a decir que
es el desafío del gobierno corporativo. Es el consenso, es la etapa del consenso intergeneracional y de la toma de decisiones participativas. No solo las empresas tienen problemas o tienen la necesidad de la conformación de grupos etarios distintos, de distintas generaciones, que tienen que tienen paradigmas distintos. Bueno, la empresa también, la empresa también lo tiene. Y la empresa también tiene desafíos en ese sentido que son muy importantes. Y acá empieza a trabajarse una diferenciación que la venimos mencionando, no es nuestro primer encuentro. Hay una necesidad de separar lo que es la asamblea, la formación de la voluntad societaria, que como hemos dicho, forma parte de una sola, de una familia, que está integrado por una familia, y ese proceso de toma de decisiones es una decisión colectiva, distante, por cierto, bastante de lo que era o de lo que constituía esa voluntad del fundador o fundadora, que lo que hacía era identificar una necesidad, hacer las tareas entre ellas y un equipo de trabajo y centralizar. Ahora estamos basando en un proceso en donde quizás la división de tareas es mucho más marcada. Ya no hay una persona que hace todo, o pocas personas que hacen casi todo, sino que lo que tenemos es un proceso en donde hay mucha diferenciación de tareas y hay un proceso tendiente a mejorar las descentralizaciones, pero la construcción de la asamblea que son integrantes de una misma familia, es la que piensa en el futuro, es la que toma decisiones, es la en donde todos tienen la necesidad de participar y tomar decisiones. Y esas decisiones después hay que ponerlas en práctica. Y se pone en práctica con perfiles adecuados y haciendo evaluaciones de desempeños adecuadas en nuestro proceso, en el proyecto que nosotros llevamos adelante de apoyo a las empresas familiares, bueno, está el trabajo, es decir, digamos, básicamente nuestro trabajo busca y pretende que este no sea un salto al vacío, que el relevo generacional no sea un problema de que cuando la empresa, el dueño o dueña o los dueños de las empresas fueron al médico y les dio y los y les dio malos estudios, sea que esto por generación espontánea se resuelvan los problemas buscando ayuda externa. No, cuanto antes lo podamos ir abordando este proceso, va a ser mucho mejor, va a ser mucho más eficaz, eficiente y exitoso el proceso. Pero bueno, a veces las decisiones se toman cuando, cuando se presenta el conflicto y nosotros lo que tratamos de buscar es una visión, una forma desde el conocimiento tanto científico como el conocimiento práctico que permita que estos procesos sean más exitosos. La tarea más importante cuando se incorporan los hijos es la transmisión de valores. La tarea más importante cuando se incorporan los nietos es el desarrollo organizacional para que el proceso de descentralización sea exitoso. Y entonces, como creo que Silvana planteaba, bueno, ¿y cómo es el liderazgo? Y el liderazgo tiene que evolucionar. Si el liderazgo se queda en que solo hay personas que están
hechas para mandar y otras para obedecer. Si nos quedamos en que los líderes solamente son los que asignan recursos, los líderes solamente son los que visualizan nuevos negocios, o son los que tienen las relaciones con el entorno, nos estamos quedando con una visión demasiado acotada y poco efectiva de lo que constituye el liderazgo. Y estamos llegando a una versión mucho más limitada. El líder también es el que entiende que el proceso de construcción de una salida organizacional se hace teniendo una versatilidad y que a veces esa versatilidad implica que seamos más autocráticos, pero muchas veces ese liderazgo, a veces tenemos que ser más participativos, muchas veces tenemos que entender los procesos de escucha activa y de construcción de un proceso comunicacional, como el que vimos nuestra oportunidad anterior. La comunicación no es una actitud, la comunicación es aplicación de herramientas y técnicas. Y estas técnicas y las 7 herramientas, el modelo de las 7 herramientas que nosotros desarrollamos en nuestro encuentro anterior, sirven en la construcción de un liderazgo que, digamos, sea de naturaleza transformacional. Entonces el líder, y esto me gustaría empezar a responder ese planteo, bueno, porque hay liderazgos que son poco humanos, no son liderazgos, a veces son el ejercicio del poder y la autoridad, y que es uno de los elementos integrantes del liderazgo, pero no es el único, y no es la única forma de hacer que los demás lleven adelante un proceso. Entonces, ese proceso requiere también de una mayor amplitud, mayor versatilidad. Entonces, en el proceso del relevo, empieza a relajarse el rol de la autoridad, porque la autoridad es una forma de ejercicio del poder, pero no es la única. Empieza a ser más importante en el líder, más que el ejercicio de la autoridad, el ejercicio de la transmisión de valores, el ejercicio de la visión hacia adelante, el ejercicio de las formas de comunicación. Entonces, hay una transformación del poder de la autoridad al poder de referencia, a la capacidad de comunicación y a la capacidad de transmisión de valores. Eso es lo que el, el desafío importante en el proceso de la construcción de una organización. Bueno, obviamente que hay que establecer un conjunto de reglas que establezcan quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y básicas, bajo qué procedimientos. Ese es el desafío. Ese es el desafío más importante que nosotros vamos a tener para llevar adelante eh, una sucesión ordenada en términos de la transferencia de la propiedad y de la gestión de un modelo de gobierno corporativo exitoso. Y entonces empezamos a identificar que hay que construir, no hay que elegir, hay que construir un proceso en el que la sucesión no sea un salto al vacío. Y ese proceso implica establecer modelos que se orienten a mayores niveles de descentralización, que se orienten a una construcción de la especialización
para que puedan abordarse los procesos críticos distintos, una forma distinta de agrupar las tareas y una forma distinta acerca de encarar los procesos que nos involucran a todos. Y ese liderazgo y ese proceso tiene que ser de naturaleza transformacional, es decir, el transformacional se distingue del transaccional. Entonces, si vos estás de acuerdo conmigo, yo te designo. Si vos no estás de acuerdo conmigo, la calle. Bueno, si está pasando eso, un diagnóstico que estamos por mal camino. Si estamos construyendo una nueva forma de comunicar, una nueva forma de participar, una nueva forma de gestionar el negocio, muy probablemente estemos. Bueno, hay que tener recomendaciones, hay que tener un proceso ordenado y que fundamentalmente hay que, como dijo Clara, protocolizar, establecer un modo de llevar adelante este proceso. Ahora, no todo está incluido. A ver, el protocolo no es solo lo que está escrito. El protocolo es reglas de juego que se establecen en un acuerdo básico, un affectio societatis, es decir, la voluntad de pertenecer y anclarnos en esas reglas de juego, que se establece cómo se regulan las relaciones de la empresa familia. Pero insisto, el protocolo no es solamente lo que está escrito. El protocolo es una forma de encarar el proceso de ejercicio de la transición y de la gestión. Es más complejo, es mucho más. El protocolo es letra muerta si no le damos importancia. Entonces ahora como mando yo, hago lo mismo que hacíamos antes y al que no le guste se va. Bueno, eso no. El protocolo es una forma de establecer y una forma de entender el ejercicio del poder corporativo y el poder para transformar y hacer crecer la organización. Eso es el protocolo. No es solamente una serie de normas que quizás no tiene. ¿Y cómo? ¿Y qué es lo que va a establecer el protocolo? Bueno, el protocolo va a establecer cómo es el sistema de ingreso. Poco se puede hacer, o sí se pueden hacer muchas cosas, pero una vez que el sistema de ingreso está mal diseñado, es decir, es difícil poder llevar adelante un proceso caracterizado por eh, las buenas prácticas. El elemento central para eso hay que establecer una política de ingresos de los miembros de la familia a la organización. Esto va desde los cargos más inferiores a los cargos superiores. Puede estar formando parte de la asamblea de accionistas de los quienes forman la voluntad social o corporativa. Ahora, eso no quiere decir que esté calificado para ser un integrante de la organización. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que establecer un sistema de compensaciones. ¿Cómo se establecen las compensaciones? Se mezcla la rentabilidad con las horas de trabajo. Bueno, no se puede hacer eso. Hay que establecer un plan de carrera, hay que establecer una política de recursos humanos. Lo que hace el plan el protocolo, entre otras cosas, es establecer una política de uso del poder y de la gestión de la nómina de personal, familiares o no, para el éxito corporativo, para el éxito organizacional. Entonces, ¿cuáles serían, para ir cerrando estas ideas, las instituciones del gobierno familiar? Bueno, tenemos la reunión, la asamblea y el consejo familiar. La reunión está más vinculada a las instancias ejecutivas o de concreción de lo que establece la asamblea. La asamblea es la que toma decisiones de fondo, toma decisiones, las grandes decisiones. Eso es generalmente, si se ha formalizado,
es a través de una asamblea de accionistas y si no, muchas veces lo que se suele dar es el, el, cuando los hermanos herederos de una empresa familiar toman decisiones. Es una asamblea. Eso es la asamblea. Es quienes forman la voluntad corporativa. Y en ese sentido es muy importante utilizar los 7 elementos que nosotros vinimos planteando de la clase anterior o nuestro cuento anterior. ¿Por qué? Porque establece una forma no solo de comunicación, sino una forma de resolver decisiones o conflictos de una forma que permita encontrar soluciones en donde todos ganen o todos ganen lo más posible. Y muchas veces el consejo familiar es también el rol de quienes han conducido la empresa en, en, en- en la mentoría, en, en contarles la experiencia, en apoyar. Entonces, una reunión es más bien de tipo ejecutivo. La asamblea es decisional, pero de largo plazo. Y, la asam- y el, y la asamblea y la asesoría es más bien de mentoría. Digamos, esos son los 3 elementos con los cuales nosotros trabajamos cuando apoyamos el proceso de crecimiento de las empresas. Entonces, volvemos a lo que habíamos hablado. Relación familia, empresa y patrimonio, compleja, con pocas situaciones, son los tres círculos de la gobernanza. Entonces, tenemos el consejo familiar o la asesoría familiar, la asamblea y el consejo de administración o de dirección. Eso es lo que nos permite tener un buen gobierno corporativo de la empresa, en donde haya institucionalización, en donde haya profesionalización y en donde haya separación de funciones. Y en definitiva, es lo que nos va a garantizar la continuidad de una empresa cuya característica que el patrimonio está en manos de una familia y que tiene vocación de preservarse, que tiene vocación de darle continuidad a través de las generaciones. Esto es lo que garantiza un buen desarrollo de la empresa, la formación de herederos. Herederos no solo es una cuestión sanguínea o que tiene que ver se da en el marco del derecho sucesorio, sino que también tiene que ver con la educación y la preparación para roles futuros. Quienes son fundadores de una empresa o que han formado parte de diferentes generaciones y están comprometidos, bueno, deberían estar comprometidos también en la transmisión de valores, en la transmisión, en la gestión en la gestión de modos más enriquecidos del ejercicio del poder, del ejercicio de la toma de decisiones, que esto debe ir acompasado del negocio, es decir, el crecimiento del negocio tiene que ir en formas mejores y más efectivas de conducción, de mejores modos de establecer la comunicación y la preparación de nuestro equipo eh, eh, para mejorar el proceso de construcción. Esto no es un proceso lineal, entonces tenemos un proceso de emprendimiento, que lo habíamos visto anteriormente, de expansión, de estructuración y de complejidad, y que, insisto, el desarrollo del negocio tiene que ir acompañado de un desarrollo de una mentalidad de la familia para gestionar una organización en la que, bienvenidos los conflictos, porque los conflictos son un síntoma, un- una forma de
de identificar también los problemas y de una, y de encontrarles una solución. Y ahora vamos a compartir también algunas preguntas de reflexión que viene, que permite integrar mucho de lo que estamos hablando con elementos, con la práctica, con la materialización de esos conocimientos en acciones y en actitudes y que muchas veces es lo que es lo que garantiza, porque uno puede conocer algo, el tema es aprenderlo y llevarlo a la práctica. Y bueno, ese es el desafío que nosotros tenemos en este equipo que ha dado este curso. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Acá estoy de vuelta, volviendo. Bueno, me parece muy bien. Volviendo. Bueno, Todo adelante. bien. Bueno, yo primero que nada les quiero agradecer a todos. Ha sido un grupo homogéneo, un grupo lindo, con compromiso. Estoy viendo las mismas personas todas las clases y eso asegura de que el conocimiento vaya fijándose en medida de que vamos generando el proceso. Y yo creo que cuando entendemos los procesos, después es más fácil planificarlos e implementarlos y precisamente plantear este protocolo y hacer una sucesión correcta es precisamente eso, un proceso. Entonces, los felicito, extiendo, hablo en plural, les agradecemos muchísimo la atención, el acompañamiento como equipo. Y primero que nada, a mí me gustaría en cuanto a la reflexión es escucharlos. Sí, tuvimos 4 encuentros en donde hemos desarrollado mucha información y a mí me gustaría saber de cada uno qué se llevan de este curso. Sí, de a uno nos vamos levantando la mano si quieren o el micrófono está abierto. Me gustaría escucharlos qué herramientas son las que ustedes personalmente se llevan en su maleta para implementar en sus empresas. No sé si alguien quiere empezar o los voy nombrando porque les gusta que los nombres, si no. Clara, ¿andás por ahí? Sí, acá estoy. Ah, Clara siempre se atreve. ¿Cómo estás, Clara? Hola, buenas tardes. Em, a mí me parece, en otras instancias académicas que tengo la oportunidad de participar, que la realidad de las empresas familiares no se aborda mucho desde el estudio, desde el análisis. Y yo creo que eso es lo que me llevo de poder sentirme comprendida y poder entender de que no es una situación en la que cada empresa familiar está sola, sino que hay ciertas tendencias, ciertas cuestiones que, como decía Rubén recién, tenemos que tener en cuenta por la particularidad de que empresa y familia en muchos casos son lo mismo. Entonces, me parece súper alentador eso y también creo que es un llamado, al menos yo lo veo como un llamado a poner límites y tratar de establecer esferas comunes para algunas cosas y en otras separadas. ¿Y herramientas que te das, además de poner límites? Creo que, bueno, el protocolo de familia, que es algo que vimos ahora, me resulta súper interesante. Y creo que fue en la primera o segunda clase, en donde vimos las etapas que tenía que ver con la profesionalización, los inicios de la empresa, y eso también me pareció una herramienta bastante interesante para aplicar a la realidad de mi empresa. Excelente. Y te parece aplicable, o sea, no es algo que suena Sí, teórico y súper. que puede implementar, ¿verdad? Sí, sí. Excelente, Clara. Una genia, como siempre. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere aportar algo más? Gino, ¿andás por ahí? Gino, Joana, Silvana. Vamos, Sil. Entre Hola, nomás. buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿Qué perfecto. tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo va? Bueno, en mi caso puntual, la verdad que agradezco el acompañamiento y demás.
Ha sido medio complicado el tema del horario por el tema de lo laboral también y poder combinar el día, bueno, los días viernes que teníamos ahí el encuentro, me ha resultado medio complejo, pero después he podido ponerme, digamos, como a tono. Em, con respecto a lo que preguntaba sobre herramientas y demás, bueno, creo que particularmente todo lo que hemos visto desde, no sé, abordar desde la comunicación interna este protocolo barra normativa quizás interna de trabajo, me parecen que son temas súper aplicables en las empresas familiares y un poco compartiendo lo que decía Clara y lo que han compartido a lo largo de los encuentros también esto, que por lo general no se abordan las problemáticas internas de las empresas familiares. Y puntualmente hay muchas hoy dentro del mercado laboral, por así decirlo, y para las personas que nos dedicamos a la parte de recursos humanos, la verdad que a veces nos resulta un poco complejo poder abordar las distintas problemáticas que van por el tema generaciones, por el tema comunicación, por el tema liderazgo, el ponerse de acuerdo entre los mismos integrantes de la familia, el ponerse de acuerdo para después poder comunicar al resto de la organización, han sido cosas bueno, que son con las que lidiamos diariamente y con esto es como que nos llevamos como también este checklist, por así decirlo, de tareas o de ayudas o tips aplicables a la diaria nuestra, por así decirlo. Así que bueno, por mi parte eso, me llevo eso, la verdad que bueno, ha sido súper útil y creo que y por ahí se puede venir como una extensión o una segunda parte de de la formación, porque estos son algunos de los temas, pero bueno, hay mil temas en las empresas familiares y la verdad que está bueno poder aplicarlo y poder charlarlo también con colegas y poder tener como estos encuentros. Así que eso por mi parte. Me encantó, me encantó. La verdad es que es un grupo muy lindo, chicos. Realmente rescato eso. Joana, andás por ahí, no sé si tiene micrófono, a ver, hay mensajitos. A ver. Gino, yo en lo personal me daba muchas ganas de proponer y llevar a la realidad todo lo visto en el curso, muy explícito todo y agradezco a los profes. No puedo activar el micrófono, muy bien, muchas gracias Gino, muchas gracias por tus aportes todas las clases. Joana, buenas tardes, en mi caso recibí la invitación del profe Jorge, lo cual agradezco, una pena no haber estado en los otros encuentros. Bien, perfecto. Bueno, yo quería hacer unas preguntas de reflexión, los quiero escuchar en realidad y los quiero eh, motivar a que participen. ¿Por qué? Porque uno así va a fijar de una manera diferente lo que puedo implementar o no, que me quedó, ¿sí? Entonces, una de las preguntas que yo había preparado para esta clase es, ¿cuál creen que es el mayor obstáculo para la continuidad de las empresas familiares? Vieron que suele pasar que en algún estadio, ¿sí? de esta sucesión suelen caerse las empresas. No sé si recuerdan en la primer clase que hablábamos de esto de que es muy difícil encontrar una empresa que tenga cuarta generación y demás. Respecto de esto, ¿cuál creen ustedes que es el mayor obstáculo? Y los escucho. Y para mí la desorganización y la falta de estrategia. Yo Bien, coincido con Clara y también creo que otra de las cuestiones puede llegar a ser la falta de consenso entre los mismos integrantes de la familia al momento de tener que conciliar ciertos temas de la gestión de la organización o de la empresa familiar. bien, bien, perfecto. Eh, Gino está sin micrófono. Bien, ¿alguien más quiere aportar algo? A ver quién más tiene micrófono.
No, los chicos, los demás no tienen micrófono. Em, Bueno, acá te hacemos el ping-pong con Clara, dale. hagamos el ping-pong y los chicos nos van mandando mensajitos. Em, ¿Cuáles creen ustedes que serían los 3 temas principales eh, para poder regular la relación empresa-familia? Qué preguntita, Yo, ¿ah? Me preparé. de preguntita. En mi caso, yo, por la experiencia que tengo de trabajar en empresas familiares, em, me parece que fundamental la comunicación, el liderazgo y delegar, porque se centraliza todo el poder en ciertas personas y bueno, pero apunto como prioridad la comunicación también, la comunicación interna es fundamental, el, el no tener que estar averiguando, preguntando, o que los mismos dueños de la empresa sean como más abiertos a eso, a trabajar con una comunicación asertiva para que sea efectiva puntualmente. Bien, excelente, excelente, Sil. Ahí Gino nos dice que la comunicación es el puente fundamental para poder avanzar en todo aspecto y a veces la falta de comunicación no permite el lugar a los cambios. Yo Ahí, coincido y agregaría de que tiene que haber voluntad, porque sin voluntad no, como que no se puede hacer ningún cambio. La comunicación puede ser muy fluida, muy asertiva, pero si la gente no quiere, o sea, si la familia no quiere cambiar cómo venían manejando las cosas, no se va a poder hacer mucho. y les planteo algo al respecto, porque yo me pongo a pensar, antes de plantearle las preguntas, me pongo a pensar cómo lo resolvería yo, ¿no? Y una situación que se me plantea son los presuntos, ¿viste? En las fallas de comunicación, ¿no? Principalmente porque damos por sentada la comunicación formal, si se quiere, la de la empresa, pero muchas veces en las familias nos quedan los presuntos. Se supone que esto es así, así y así. Y ahí me parece que es un factor de generación de conflictos bastante interesante. Y si bien todos estos parámetros son importantes, ¿cómo aclararían ustedes el tema de cuando presuponemos que esto debería haber sido así es una cuestión de sentido común? Yo he escuchado mucho empresario que te dice, es sentido común, pero es sentido común para vos, no para todos. Y ahí cómo esas fricciones van afectando. ¿Qué piensan ustedes de eso? Coincido, porque o sea, toda la empresa está muy marcada por la subjetividad. Como que en algunos casos ni siquiera se privilegia la rentabilidad económica o no sé, la estructura de costos, sino eh, otras variables que no son comunes en una multinacional o una empresa en donde los socios no son familiares. Exacto. Sil, ¿querés A aportar mí, algo? sí, acá voy a también como a compartir algo que dijo Clara recién, que tiene que ver con la voluntad. ¿Por qué? Porque básicamente si los dueños de la organización no tienen voluntad para poder sentarse en una reunión, no sé si semanal, quincenal o una vez al mes, pero poder sentarse con el área del capital humano o de cultura o de persona o de recursos humanos, como le quieran llamar, y poder trabajar estos aspectos que van desde la comunicación pudiendo resolver a través de una normativa interna, un protocolo y demás, temas que van relacionados con la vida misma de la empresa para poder resolver estas cuestiones. Che, acá en esta organización no vamos a suponer, el tema es este, se plantea un tema o se plantea X temática o problemática de la empresa y bueno, hay que resolverlo de esta manera o con este procedimiento o este protocolo, pero puntualmente acá
vuelvo a lo mismo, la comunicación asertiva y efectiva, pero también sumado a la voluntad de estos dueños de la empresa o esta familia, por así decirlo, eh, que también apoye y tenga las ganas también de poder hacer de su empresa familiar una empresa rentable, una empresa con una marca empleadora fuerte y con una cultura organizacional consolidada también. Bien, excelente, excelente, sí. Ahí Yoga nos aporta, creo que con una misión y visión bien transmitida y actualizada a toda la empresa se puede trazar hacia dónde quiero ir. El no estar bien definidos los roles y la informalidad muchas veces de la comunicación da tela para estos conflictos, exactos. Sí, es lo que hemos venido viendo y es fundamental que yo siempre digo que se nos haga el cuero chancho, ¿no? El cuerito duro, ese que resiste, el tener el olfato, por lo menos los que nos vamos capacitando, los que nos vamos formando, el tener el olfato inmediato, despierto al detectar estas cosas, porque muchas veces está tan implícito que no nos damos cuenta y nos damos cuenta cuando ya pasó la bola de nieve y ya los conflictos sucedieron y muchas veces más talento humano tiene que tener esa expertise también, ¿no? Es como desarrollar esa intuición eh, de lo que se supone que todos sabemos y no todos tenemos la misma percepción de las cosas. No sé si me enrosqué mucho, si fui clara con la intención, porque todos hablamos, hoy por hoy hablamos todos de comunicación efectiva y asertiva. En teoría podemos saber mucho de qué significa, pero ¿qué es para vos la comunicación asertiva, efectiva? ¿Qué definición tiene el otro en su mente? Porque la percepción, ¿sí? La información, todos tenemos una sola información, pero la percepción hace que la codifiquemos de una manera diferente. Y a veces podemos tener un protocolo comunicacional que es correcto, les digo porque me ha pasado muchas veces, a veces creemos tener un proceso, un protocolo de comunicación muy correcto, pero esta percepción, ¿sí? Que es la definición que le doy yo a tal palabra o a tal concepto, hace que después haya fallas comunicacionales. Y ahí talento humano tiene que estar despierto, porque lo tiene que detectar en el momento, decir, no, para, a ver, ¿y esto para vos qué significa? Bien, perfecto, el protocolo dice esto, quedó claro, sí, y empezar a ahondar en esto de aclarar lo que es obvio. En el mundo, esto es una opinión netamente personal, lo pueden tomar o lo pueden dejar. En los años de experiencia, que no son pocos, 23 años en el mundo empresarial, me enseñaron de que lo obvio no es obvio. Tengo que aclarar absolutamente todo. Lo que parece obvio, lo que no lo es, lo que se supone, lo que se presupone, lo que creo, tengo que aclararlo absolutamente todo, dejarlo documentado, porque a donde creímos de que estaba, lo dimos por sentado, de que estaba claro, ahí hay fallas de comunicación. Esa es de verdad que es un aporte pura y exclusivamente personal, no hay marco teórico, nada al respecto, esto es práctica de muchos años. No demos por obvio absolutamente nada. Lo que se supone que está claro, no está claro para todo el mundo porque no todos tenemos los mismos conceptos. Por eso no hay preguntas tontas, ¿sí? Por eso hay que siempre dar pie a la pregunta, al cuestionamiento, estar abiertos a lo que puede ser obvio y me lo pregunten, bueno, tengo que cambiar la manera de transmitirlo porque evidentemente no es tan obvio. Esa, me fui un poquito, pero es un consejo que me vino así. Yo digo, bueno, si vino así, se los tengo que dar, porque es importante dentro de la comunicación precisamente efectiva, ¿sí? Y hacerla eficiente también. En el relevo exitoso, ¿ustedes encontraron
alguna clave más importante que la otra en el proceso del relevo? Ah, los maté, me encantó. Hagamos repaso del relevo. A ver, cuéntenme cómo es el relevo, lo acabamos de ver. ¿Qué quedó de este proceso? Ya lo tengo todo anotadito. Vamos que ustedes pueden, lo vamos a sacar, Me- etapa 1, etapa 2. Puntualmente para a mí, en mi caso, todo lo que tiene que ver con relevamiento de información. Primero lo que hoy Rubén en la charla vimos, lo de la etapa 1, etapa 2, ¿eso me estás preguntando? Bueno, la división de tareas, la evaluación de desempeño y demás. Eh, y tiene que ver con eso la pregunta. En mi caso, muchas veces me sirve mucho este rol de observador y, y después a eso yo comienzo a trabajar lo que se precisa. Puntualmente yo estoy en un área de recursos humanos, pero sola porque recién se está formando y porque, bueno, siempre hay otras prioridades antes que incorporar recursos al área de recursos humanos. Em, Suele pasar. pero me sirve mucho esto de ser el observador directo en ciertas cuestiones, y después trabajar en equipo con los mandos medios. Para esto puntualmente de ver, bueno, ahora estoy haciendo un trabajo con descripciones de puestos justamente y me ayuda mucho esto, el primero estar en el campo, observar, ver cómo hacen las distintas personas la tarea para después poder eh, pasarlo como a un borrador y terminar de definir con el jefe del sector y la persona en sí la tarea y ahí terminar de darle la formalidad. Pero bueno, no sé si te podría dar como un itinerario de las partes del relevamiento. A mí me sirve eso, observar, después escribir, preguntar. eh, También creo que tiene que ver mucho con la cultura interna de cada organización, ¿no? De cómo se manejan internamente. Pero bueno, eso te puedo decir. No sé si más. Ah, Bien, Clarita, ¿tenés algo para aportar? Ay, perdón, no sé si te gusta que te digan Clarita. Yo hago todos Sí, sí, los sí. nombres Sí. chiquititos y capaz que No, hay no hay gente que no. problema. Em, Creo que lo que habría que sumar es también el modelo, o sea, que no está expresamente dicho, pero el modelo prueba y error, más allá de la observación y anotar, porque en la etapa de formación es fundamental también como hacer pequeñas pruebas piloto que acompañen a esta observación, o al menos a mí me ha resultado, porque si no la frustración es enorme cuando las cosas no salen como vos quieres, o sea, cuando no... Em, y me parece que la descripción de puestos es fundamental para, como decía Silvana, para, para también establecer mediciones, establecer evaluaciones que tienen que ver con el análisis de los datos de la empresa. Exacto. Y eso atándolo, ¿sí? O llevándolo al proceso de sucesión dentro de la empresa familiar, ¿no? Que es lo que vimos hoy. Y ¿Cuál creen que es el más importante? va a tener un impacto en la selección del sucesor, del líder que va a, a llevar a la empresa en esta nueva etapa. ¿Y trajiste algo? Esto no está preparado porque lo trajiste vos, Clary, pero es algo fundamental. En esto de prueba-error, en este proceso de sucesión empresarial, ¿no? De que vamos a pasar de una generación a otra. ¿Cuánta tolerancia crees que puede llegar a tener la empresa como estructura y
también que los integrantes, a ver, que los integrantes también resistan un proceso así. Ojo, puede pasar, no lo hablamos, Va a no lo depender hablamos. del grado de concentración que tenga la organización Ujú, y de los mandos medios, sobre todo. O sea, creo que también tiene que ver con el modelo de liderazgo o el modelo de poder que elija la empresa. ujú. Pero es importante, lo trajiste a colación y es un punto en donde a mí por tema personal me gusta hablar de puntos de mejora y no de errores, no de Sí, prueba de error, sino de intentar innovar y buscar puntos de mejora y tener continuidad. Creo que es lo más saludable a la hora de comunicar un proceso cuando vamos a intentar algo nuevo. Pero es fundamental medir también cuál va a ser la resistencia eh, de los equipos, de la estructura, de los ánimos, ¿sí? De los intervinientes en un proceso como este, porque nos puede pasar también. ¿Sí? sí. Podemos hacer la reflexión. Ahí el Rubén seguro que me va a aportar algo porque no está preparado esto, pero que puede pasar claramente en elegir al sucesor y que esto sea que haya que hacer un cambio, ¿no? Y que también calculo yo, vamos a hacer cálculos estimativos y Rubén nos corrige, de que debe estar protocolizado también qué pasa si la persona que seleccionamos eh, para este puesto de sucesor no funciona. Yo acá ¿Cómo? tengo una pregunta. Ujú, Por ejemplo, empresa segunda generación. ujú. ¿Es segunda generación si quien está a cargo de la empresa sigue pura y exclusivamente las líneas que tira el fundador? Eh, en, en mi percepción te tengo que decir que no es Porque tan hay un así. cambio generacional, pero no hay ningún cambio a nivel estructural de la empresa. Claro, a ver, Rubén, aclaranos un poco. A ver, Ana- me parece dos o tres cuestiones. Que haya un cambio generacional no quiere decir que se haya evolucionado en la etapa de desarrollo corporativo. Porque que lo que muy bien plantea Clara es decir, claro, hay una persona que hace lo mismo que hacía, entiendo yo que se refiere a eso, hace lo mismo que hacía el fundador y no hay cambio. Entonces, probablemente la empresa esté posicionada o anclada en una etapa y no evolucione en esa etapa. Entonces, digo, hay cambio generacional pero no hay cambio de la concepción del poder corporativo. Y el poder no es solamente, y en ese sentido hay que ir evolucionando, porque si no muchas veces lo que pasa es que las empresas se encuentran con competencia de nuevos proyectos que tienen una, una dinámica porque son más chatas, es decir, no son tan jerárquicas, porque los procesos son más horizontales porque además los procesos de validación son más sencillos, entonces uno siente que el problema es la crisis, el gobierno, es el Estado, es la Argentina o lo que fuere, y el problema muchas veces está adentro. Entonces, que haya cambio de generaciones no quiere decir que la empresa haya evolucionado, y muchas veces pasan hasta 3 y 4 generaciones. Y siguen estando siguen estando en la misma etapa. El problema de esta situación es que cuando aparecen los problemas, es cuando aparecen que la gente no quiere estar, que los clientes se nos van. Lo que garantiza avanzar y el desarrollo en nuevas etapas es que estamos más aptos para poder preservar la empresa y para que pueda tener buenos resultados, entre ellos económicos. Entonces, mm, cambian de cara y no cambian. Y acá esto no es una cuestión de edad. Y eso está es más que evidente. Digo, siempre es interesante un ejemplo de una empresa local acá, que fue, o que lo es, pero ya en una etapa distinta, que es Rucamalén. Rucamalén fue una empresa fundada por dos jubilados
que se sentían que a los 65 años estaban en condiciones de iniciar proyectos y además fue una empresa que tuvo una vocación por la apertura, por la investigación, por la innovación realmente extraordinaria. Digo, no es un problema de edad. Las edades, los modelos, es un tema de modelos mentales y en definitiva de la concepción del poder, no solo la autoridad. La autoridad incluye el poder, pero la autoridad también, el poder incluye una forma de comunicar, una forma de construir relaciones más horizontales, más participativas, más orientadas a la validación, en donde lo individual cede lugar a lo social, es decir, a lo grupal. Y estos son signos, así como mencionaba que el producto no es el producto es una forma, es algo que tiene que ver con la mente, el corazón y el alma. También se van dando esas características que se dan a nivel global y se dan a nivel local, que hay ciertos paradigmas que van cambiando, es decir, de lo individual se cede lugar a lo social. Esto va en desmedro de la autoridad personal, no de la organización. Es una cuestión de ceder y si vos lo podés anticipar, tenés muchos más chances de lograr adaptarte e incluso evolucionar. Las empresas familiares tienen esa posibilidad de reinventarse. Ahora, para reinventarse, el cambio generacional, o antes del cambio, pues puede ser, el cambio tiene que estar acompañado de un cambio de mentalidad, un cambio de concepción del poder, un cambio de las formas. Y esto y en ese sentido hay que ir evolucionando, porque si no, eh, eh, las, las empresas fracasan en una cantidad muy alta en un porcentaje muy alto, porque lo que fracasa es el modelo de gestionarla y no el negocio. El negocio sigue, el negocio está. Hay que, es decir, se lo siguen reconociendo los clientes, siguen teniendo una actitud, pero el problema es cómo se gestionan estos procesos y estos conflictos. Antes pasaban generaciones para llegar a esos cambios. Ahora esos procesos son mucho más acotados. A veces en un par de años hay que ir mudando y girando, pero insisto, es también una concepción del poder. Y es decir, cuando el poder es igual a autoridad, estamos frente a un problema. El poder es mucho más. El poder es la posibilidad que nosotros tenemos de transformar. Para eso la autoridad es una herramienta. Cada vez más en los modelos corporativos, cada vez se vuelven más visiones más eclépticas, más combinadas, más completas. El tema es que si nos quedamos solo porque yo lo digo y porque siempre lo hice, el riesgo, aun cuando hoy nos dé buena rentabilidad, el riesgo es que nos quedemos afuera de todo en muy poco tiempo. Entonces hay que evolucionar. eh, La idea es que evolucionar antes del cambio generacional y dejar las condiciones para cuando el cambio sea generacional, extender las condiciones para avanzar en un proceso transformacional. Ahora, si eso no ocurre, el responsable o los protagonistas del cambio generacional tienen que avanzar en el cambio de mentalidad, porque lo que puede estar pasando, si eso no ocurre, es quedar anclado en una situación de precrisis. Entonces empieza a imponerse un modelo más bien nostálgico. A mí me gusta como era antes, la culpa es de otro. Y muy probablemente pueden haber situaciones del contexto. En Argentina estamos muy acostumbrados a eso. Pero lo que tenemos para cambiar es lo que manejamos nosotros. Es decir, no podemos cambiar estrictamente todo el entorno, entonces cambiamos lo que podemos hacer. Y ese cambio es el modelo corporativo, la forma en que abordamos a los clientes, la forma que integramos las nuevas generaciones, cómo le damos participación. No hay que no puede pasar desapercibido alguno de los comentarios. Un modelo de liderazgo
no humanizado o inhumano, falta de comunicación, falta procesos de falta de apertura. Digo, bienvenido esta es la realidad. Estos son los insumos que tenemos para iniciar un proceso de cambio. Gabriela ha ido planteando muy bien esas preguntas que son disparadores para estos procesos que es como cuando uno va al médico. El problema no es ir al médico, el problema, o no es el problema, no es hacer ese análisis, el problema es lo que sale. Y bueno, lo que está saliendo es lo que nos pasa y que es un insumo para el cambio. Exacto. Bien, un genio, el Rubén, como siempre. No, pero muy agradecido. Pero además es Lindo. un ámbito de discusión que pocas veces se da y lo valoro muchísimo. Es muchas veces, y además cuando uno va a las empresas a trabajar, se da la situación que nadie quiere hablar o se hablan de lugares comunes, es decir, de cosas que, bueno, es decir, que no sirven. Digo, también ha sido una voluntad de los que participan de una inquietud de transformar, de ir más allá y también por ahí, el esfuerzo de hacer las preguntas que sean disparadoras de esto, de estas situaciones, también es un mérito extraordinario del que la hace y también del que se abre a contestarlas, yo creo. Exacto. Hay que ser valiente y de hecho pensaba mientras vos manifestabas esto, que muchas veces no se abren los espacios de debate constructivo porque a veces a uno le hiere el ego, ¿viste? Porque mi empresa es como mi bebé. Entonces, ¿cómo voy a decir que yo no tengo comunicación asertiva o como que yo estoy fallando en... Y pasa bastante seguido en ámbitos en donde nos juntamos varios emprendedores y no, porque a mí yo esto, yo lo otro, el yo, a veces no permite eh, desarrollar estos temas que en definitiva nos nutren a todos. Eh, y es fundamental. Y este grupo tiene ese condimento y me encanta. Yo la verdad estoy contentísima con este grupo porque no tiene problema en plasmar eh, lo que sucede, que es la única manera de empezar a generar el cambio que buscamos, el que proponemos. Ahí estaba leyendo a Joa, que nos aportaba también, el problema es que no se escucha una buena comunicación. Es que no se escucha. Una buena comunicación no es saber hablar, sino saber escuchar. La comunicación necesita retroalimentación. Exactamente, Joa. Es fundamental, por eso me gusta también al final de cada curso tener este espacio de evolución, porque incluso volvemos a comprender todo lo que hemos absorbido durante las 4 clases, le damos como una forma final. Eh, Claramente estamos en un grupo y cualquier cosa, inquietud que ustedes necesiten. Este equipo además se dedica al acompañamiento de emprendedores, así que está la puerta abierta para que cualquier inquietud que ustedes tengan puedan consultarnos. Eh, Nos han visto a Rubén y a mí nada más, pero somos 4. Está Luis Garriga también y Jorge Manén. Y la verdad que yo creo mucho en la experiencia de estos 3 profe genios que tenemos en el equipo y no duden en consultar lo que necesiten. Yo voy a tomar las palabras de Sil, que pide una extensión de este curso, vamos a ver de plantearlo. De tener una continuidad, porque de hecho es importante para que no quede en un mero curso y que sea algo que yo realmente lo tenga en mi caja de herramientas para utilizarlo y para poder repensarlo y poder implementarlo, que es lo más importante. Yo no sé si querés decir algo, Rubén, ya cerrando. Bueno, lo mismo que, por supuesto que
el desafío está planteado, el desafío es avanzar en los procesos de transformación y de crecimiento de los proyectos empresariales vinculados a la familia. Me parece que es muy importante y que hay que hay mucho por hacer y mucho por transformar. Y que muchos de a veces estos procesos surgen desde desde de no estar conforme, desde la disconformidad, desde el proceso de decir, no me gusta lo que está pasando, entonces me muevo para poder empezar un proceso, puede ser de evolución, puede ser un proceso de ruptura, puede ser más abrupto, puede ser menos. Muchas veces eso lo marca no solo la empresa, sino el entorno. Y también una segunda etapa puede ser implicar también trabajar no solo en lo conceptual, sino en herramienta y que el verdadero proceso de transformación está dado en en compartir problemas que permitan eh, trabajar en herramientas o sugerir herramientas o técnicas que faciliten todo este proceso. Desde ya, muy agradecido, nosotros muy gusto, el equipo que venimos trabajando, estamos muy a gusto, pero además eh, esto se hace, se materializa, se tangibiliza cuando podemos avanzar en procesos de transformación en las empresas. Y eso digo, y tiene un valor, ¿no? Y lo hacemos porque nos gusta, básicamente, porque no hay otra explicación. Entonces, bueno, a gusto estamos, como dijo Gabriela, estamos en un grupo y quizás el grupo debe servir para empezar a tirar temas o a tirar enfoques que a ustedes les parece eh, que es lo que más están requiriendo. Bueno, desde ya un placer compartir este espacio. Obviamente que también vamos a compartir este encuentro a través de un link para que el que no lo pudo ver lo pueda hacerlo, el que no puede estar lo pueda hacerlo y el que quiera pueda rever. También a nosotros nos sirve para rever a veces las formas en las que intervenimos. Entonces, pero de todos modos, un placer compartir. Exacto, bueno, para mí también ha sido un gusto. Me acoplo a esas palabras de lo hacemos porque nos gusta. A mí realmente me apasiona el emprendedurismo y el hecho de saber que el emprendedor que tiene un proyecto familiar tiene como, para mí, ¿no? Un cariñito aparte, eh, porque un emprendedor mantienen prácticamente la economía de las regiones y genera empleo, y o sea, hay mucho más detrás del emprendedor que la familia, ¿no? Pero que sea un proyecto familiar, a mí el corazoncito me tira un poquito y me apasiona el acompañar, el poder eh, ser un factor de cambio o un generador de ideas o de innovación. Así que mi propuesta es hasta que tengamos el próximo curso, ese grupo lo podemos utilizar, es una propuesta nada más para ser un generador de, no solamente de dudas y de inquietudes, sino también de propuestas en donde nos puedan decir, y nos parece que nos podrían capacitar en esto, estaría bueno que sumaran esta temática a la próxima capacitación, me parece una excelente idea, así es que se las dejo en inquietud. Y nada, agradecerles estos 4 encuentros que han sido geniales para mí. Falté uno, pero eh, sé que fue muy bueno. Así es que gracias. Bueno, bueno, un placer. Estamos en contacto entonces. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Gracias. Bueno, felicidades. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Vamos.